Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, y que estás en los cielos, y que nos amas. Nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, debido a nuestras iniquidades y nuestras maldades éramos enemigos tuyos, que éramos merecedores del eterno juicio y castigo por tu parte. Pero cuando nosotros ni siquiera te conocíamos, Señor, tú nos amaste primero, y fue Jesús el que murió por nosotros, y derramando esa preciosa sangre limpiaste nuestros pecados eternamente, Señor, sin ningún mérito nos salvaste, y nos has tomado como hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo alabamos y te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra, Señor. Gracias por habernos guiado hasta aquí. Sabemos de que el Espíritu Santo está ahora con nosotros y que mira a cada una de las almas, Señor. Te pedimos de que les des a cada una de las almas sus respectivas gracias. Los hermanos y hermanas que no han podido participar en la palabra de hoy, en donde quieran que están escuchando tu palabra a través de las plataformas online, Señor, te pedimos también de que estés y habites en medio de ellos. Todas las iglesias de nuestro país y todas las iglesias que están repartidas en todo el mundo, Señor. A todos los hermanos y hermanas que están predicando tu evangelio, Señor, te pedimos de que estés también y que habites en medio de ellos y que los ayudes para que puedan predicar tu palabra con fuerza y con valentía. Señor, te pedimos de que sanen lo antes posible a los que están enfermos y a los débiles de corazón, Señor, te pedimos de que les des también a cada uno sus respectivas gracias y que ninguno caiga. Señor, tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día y nos enseñas el camino que debemos seguir en esta hora, la palabra que nosotros necesitamos, Señor, te pedimos de que nos renueves más y que el resto de nuestras vidas como hijos tuyos podamos vivir una vida digna hacia ti y que ninguno caiga de tu gracia, Señor. Te pedimos de que nos des misericordia. Todo lo dejamos en manos del Espíritu. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y luego vamos a buscar Gálatas, justo delante de Efesios, antes de Efesios, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Vamos a leer lentamente juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Durante las últimas semanas hemos aprendido juntos lo que significa vivir una vida pagando la gracia de Dios. Y también estuvimos hablando bajo el título de Sed llenos del Espíritu, por lo que vamos a continuar. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Por 17ª vez, ¿vale? Los 9 frutos del Espíritu
son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hasta las últimas semanas estuvimos hablando hasta el cuarto fruto. Hoy me gustaría hablar sobre el quinto y el sexto fruto, que son la benignidad y la bondad. Antes de recibir la salvación, la vida vivías de acuerdo con los deseos de la carne. Sin embargo, después de recibir la salvación, nos convertimos en hijos de Dios, obtuvimos la vida eterna y tenemos la esperanza para entrar en el reino eterno de Dios. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo que nos salvó vive en nosotros y cambia nuestro corazón y nuestra vida día a día. Y ahora, Él nos ayuda a vivir dignamente como hijos de Dios. Así que deberíamos echar un vistazo a San Mateo capítulo 7, versículo 16. San Mateo capítulo 7, versículo 16. Vamos a buscar. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Voy a leer yo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Estas son las palabras que Jesús pronunció frente a la gran multitud y a sus discípulos en el Sermón de la Montaña. Todo buen árbol da buenos frutos, y es correcto. Los árboles, el buen árbol se refiere a un cristiano nacido de nuevo. Un cristiano nacido de nuevo es un buen árbol porque es un hijo de Dios, porque ha recibido la vida de Dios y tiene el Espíritu Santo. Y un buen árbol da buenos frutos. Y aquí está escrito que un árbol malo da frutos malos. Y los árboles malos se refiere a todas las personas del mundo que no han nacido de nuevo. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Antes de recibir la salvación, todos nosotros éramos árboles malos. Y ahora nosotros, que éramos antes árboles malos, fuimos injertados hacia los árboles buenos, hacia el árbol bueno que es Jesús. Ahora podemos dar buenos frutos. En San Mateo 12:33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Porque por el fruto se conoce el árbol. Es correcto, por supuesto, si el árbol es bueno, sus frutos son buenos. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Hay árboles que el árbol sea bueno pero sus frutos sean malos, es una contradicción al fin y al cabo. Las personas, los judíos, se jactaban de ser hijos de Dios y que eran descendientes de Abraham, pero sus conductas no tenían nada que ver como hijos de Dios. En San Juan 8, cuando los judíos dijeron que Dios era su padre, sus padres y que eran descendientes de Abraham,
¿Mm? Pero Jesús les decía, si Abraham no hacía así como vosotros estáis obrando, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Viendo vuestras obras, puedo ver que no sois hijos de Dios ni descendientes de Abraham. Yo he recibido la salvación, he nacido de nuevo. Puedo afirmar estas cosas, pero mis hechos, mis obras, mis conductas son como las de una persona que no ha nacido de nuevo. Al fin y al cabo, es una contradicción, y esto se refiere a sí. Que no digas que eres una persona salva y que obres de una forma diferente. Como un cristiano es un buen árbol, entonces el fruto es el resultado de ese buen árbol. Los cristianos ahora deben llevar una vida diferente. Si vemos en Jeremías 7:10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Reunidos en el templo de Dios, diciendo, nosotros somos salvos, librados somos, pero todo eso es mentira. ¿Por qué? Porque están haciendo todas estas abominaciones. Y tales contradicciones pueden existir todavía hoy. Los cristianos nacidos de nuevo deben tener una vida diferente a las personas del mundo. Esa vida es un reflejo del carácter espiritual de esa persona. Y el tipo de persona que es una persona se revela a través de su vida. En Santiago 2, 17, 18, el énfasis se pone en la fe y en las obras. Tú tienes fe y yo tengo obras, y muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es una expresión controvertida. Dices que tienes fe, pero no tienes obras. Entonces, ¿cómo muestras esa fe sin obras? Por lo que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Seguimos en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si la fe, ¿no?, es como algo, tiene que tener sombra, ¿verdad? Realmente tú no puedes ver el tipo de creencias que tiene cada persona, aunque no puedes ver a Dios, pero Dios completó a través de Jesús nuestra salvación al morir en la cruz y resucitar por nosotros. Pero nosotros eso no lo hemos visto, pero lo creemos a través de la palabra. Los que han recibido la salvación, los que han nacido de nuevo. Esa fe no se puede ver, pero la forma en la que se puede ver son a través de las obras. Si esa fe invisible es real, las obras son como si fuesen una sombra visible. Se puede decir así, se puede explicar así. Sin embargo, mientras las personas caminan atrás, la sombra no es una sombra de esa persona, sino la sombra de un perro. Entonces es algo extraño, ¿verdad? Por el contrario, nosotros tenemos una fe invisible y las obras son visibles. Decir que las obras
pueden aparecer, pero realmente tienes una fe invisible, una fe que no es real, son todo contradicción. Es una contradicción muy grande. La Biblia dice que vivir de acuerdo con los deseos de la carne es verdaderamente obra de los muertos. Si vemos en Efesios 2, del versículo 1 al 3, podemos ver que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se refiere al alma. Aquellos que no son salvos, porque como Adán pecó, al fin y al cabo, todo descendiente de Adán es pecador. El alma que pecare, esa moriré. Y Él os dio a vosotros vida cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, antes de nacer de nuevo vivíamos según a lo que el diablo nos dejaba, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Al igual que el viento sopla y las olas se elevan, el diablo trabaja a través de los vientos del pecado del mundo. Y si miras a la gente del mundo, todos son llamados a pecar, así como las olas se rompen entre ellas. Aquellos que dicen que están viviendo una buena vida, o aquellos que viven una vida peor, ¿no? Al fin y al cabo, viven a través del diablo. No hay espíritu de Dios en esas personas, porque siguen al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Era el árbol del bien y del mal, el cual Dios dijo que no comiese. Era delicioso, agradable a la vista y codicioso y deseable. Y el diablo le dijo a Eva, come, no pasa nada, os hará sabios y seréis como Dios. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, el orgullo de la vida, la vanagloria de la vida, de la carne, todo sigue motivando a las personas a pecar. Así que, al fin y al cabo, las personas viven de acuerdo a su mente corrupta, siguiendo lo que el cuerpo les pide, lo que les pide el cuerpo. Por lo tanto, erais hijos de la ira, por naturaleza. Esa era nuestra condición espiritual antes de que fuésemos salvos ante Dios. Sin embargo, si un cristiano nacido un cristiano nacido de nuevo tiene la fe verdadera, debe manifestarse a través de las obras. Dice que ha recibido la salvación, pero su vida es la misma como la persona que no ha recibido la salvación, como una vida de una persona muerta. Si vemos en Hebreos 6:1, se llama obras muertas. Son las obras de los muertos, vivir en el pecado según los deseos de la carne, son las obras de los muertos, y ese es el olor a podrido de los muertos. Entonces, si tienes la fe verdadera, debe expresarse a través de las obras. Así que nosotros fuimos salvos, hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido en hijos de Dios. No hay que limitarse a alardear de estas cosas, sino que de verdad está la verdadera fe en mí. De verdad yo estoy seguro. Como está escrito en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿A menos que estéis reprobados? Nosotros a veces hacemos reconocimientos médicos. Puedes llevar una vida sana, pero sin darte cuenta, pueden entrar gérmenes, por lo que las enfermedades pueden entrar y salir, y eso es verdad, sin que nosotros lo sepamos. Pero cuando nuestro cuerpo está débil y nuestro sistema inmunológico es débil, como no hay fuerza para combatir a esos gérmenes, entonces al fin y al cabo te acabas contagiando. ¿Qué tan contagioso es el coronavirus en estos días? Por lo que los ancianos que tienen la edad avanzada
o aquellas personas con enfermedades subyacentes, aquellos que son propensos a enfermar o que tienen un cuerpo débil, pueden contraer el coronavirus de una manera mucho más sencilla y ser positivos en el COVID. Hay algunas personas que han dado positivo en la prueba del coronavirus, pero hay personas que no muestran ningún síntoma de inmediato, pero por lo tanto lo que hacen va transfiriéndolo a su propia familia o a las personas cercanas a ellos. Así que como nosotros decimos que espiritualmente estamos sanos, decimos, yo soy salvo, estoy viviendo una vida normal de fe. Y alardeando de que en realidad pues estás sano, pero después de ser examinado, te da un resultado de que tienes una enfermedad mortal. Y hay personas que al fin y al cabo enferman, es como si Dios, ante los ojos de Dios, para esa persona, ante los ojos de Dios, no es así. Es una persona que va a recibir la ira y el juicio, pero dice que ha nacido de nuevo, que es salvo. Por lo tanto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si la fe que vosotros tenéis es una fe aprobada por Dios, si es una fe viva y no una fe muerta, que estén seguros de sí mismos de que si es salvo o no. Al igual que nosotros nos ponemos un poco raros y luego recibimos un diagnóstico, se puede confirmar de que o no puedes tener una enfermedad o que puedes tener una enfermedad grave. En estos días, debido al coronavirus, que es una epidemia, en cuanto te sientes un poco raro, te hacen la prueba para ver el diagnóstico. Tienes que estar seguro si esto es al fin y al cabo, si yo he dado negativo o he dado positivo. Y el Señor nos dice que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Y cómo se puede examinar a nosotros mismos? A través de la palabra. A través de la palabra. Y después de recibir la salvación, debe revelarse, ver realmente si esa persona ha nacido de nuevo o no. Debe tener evidencia en su conciencia y testimonio de Dios al mismo tiempo. Debe ser revelada a otros a través de su vida. Si te reflejas con la palabra, hay palabras para ver lo que es una vida de una persona que ha nacido de nuevo. Está muy bien escrito todas estas palabras. Puedes decir, a través de viendo estas palabras yo definitivamente soy verdaderamente salvo, aunque mi fe aún es pequeña, aunque me falte mucho, pero yo lo que estoy seguro es que soy salvo. Y desde que yo fui salvo he ido cambiando poco a poco, aunque yo no pueda cambiar de inmediato, sé que estoy cambiando poco a poco. Hay un proceso de nacer y un proceso de crecer para un niño recién nacido. Y luego hay otra etapa de maduración. Incluso si naces como una persona, como un humano, no puedes funcionar como una persona normal, así sin más, hasta que crezcas. Cuando eres joven, cuando eres pequeño, te arrastras como si fueses un cachorro, haces caca por todas las partes, te comes cualquier cosa que hay en el suelo, no sabes nada de qué avergonzarte. Pero eso, poco a poco, a medida que vas cogiendo edad, vas aprendiendo, ¿verdad? Y vas cambiando, vas aprendiendo lo que les gusta o no a los demás, lo que le agrada a tus padres y lo que tienes que hacer. Todo eso lo vas aprendiendo. Por lo que los árboles deben crecer para dar frutos. Una rama seca o una rama pequeña no puede dar frutos aún. Si miramos las palabras de Jesús, en San Juan 15, del versículo 3 al 6, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios es un agricultor que cultiva las vides, y Dios plantó una vid. Y la persona salva es un pámpano que está unida a la vid. Y cuando el pámpano está adherida a la vid, recibe la savia
que aparece desde la raíz y va creciendo. Y a medida que va creciendo, pues da frutos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esta persona lleva mucho fruto. Este pámpano lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y el pámpano no puede dar fruto por sí mismo. Cuando se recibe la savia de la raíz, va creciendo y luego naturalmente pues da frutos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ahora, nosotros que recibimos la salvación, nosotros somos los pámpanos de la vid, adheridos al Señor. Nosotros que éramos pámpanos de árboles malos, fuimos cortados de allí y fuimos injertados en la vid buena, en el árbol bueno, en el Señor, para recibir el suministro del Señor. Incluso si un niño nace, debe continuar en los brazos de la madre, bebiendo leche de la mama de la madre, tiene que recibir amor, el cuidado de toda la familia, y así va creciendo. Una persona que recibe la salvación, al igual que un niño pequeño recién nacido está en los brazos de la madre, es la iglesia donde una persona recién nacida de nuevo, donde reside, en el amor de Dios. Entonces nosotros dentro de la iglesia nos van abasteciendo a través de la palabra de Dios y nos va bañando, ¿no? Nos va limpiando a través de la palabra. Cada día despojándonos de nuestra vida vieja, renovándonos día a día, creciendo como hijos de Dios. A medida que la rama crece, pues da fruto, y el fruto está adherido a un buen árbol, y ese es el resultado de haber sido abastecido con todo. Entonces si vemos en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque dentro de Jesús abundan la gracia y la verdad. Si vemos en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Dios, el verbo, vino a esta tierra en forma de carne, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesús abundan la gracia y la verdad. Y tienes que recibir esa abundancia. Si nosotros vemos en Colosenses 2:19, está escrito de que Jesús es la cabeza y nosotros los miembros del cuerpo. Somos el cuerpo, la hormona del crecimiento que se suministra a todo el cuerpo desde la glándula pituitaria en la cabeza. Por eso, si vemos en Colosenses 2:19, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El cuerpo también crece, por lo que tiene que estar pegado a la cabeza. Los árboles, los pámpanos, si están bien adheridos a la vid, pues crecen. Y tiene que crecer. En otras palabras, se puede decir, sed llenos. Plenitud. Si vemos en 1 Corintios 13:11 el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Es decir, que era como un niño, pero cuando era niño, ¿no? Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño. Cuando el apóstol Pablo recibió la salvación, tenía un momento, una época de niño. Todo lo que hablaba, todo lo que pensaba, todo lo que juzgaba, todo lo que entendía era como un niño. Pero más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y nuestra fe debe crecer. ¿Y cómo vivió el apóstol Pablo cuando creció? Cuando maduró. Nosotros lo sabemos. Gradualmente volviéndose más y más semejante a Jesús. El apóstol Pablo es realmente una representación de Jesús en el cuerpo de un hombre llamado Pablo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero si miras al apóstol Pablo, Jesús estaba dentro de Pablo y apareció Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo
que tenían las marcas de Cristo en su cuerpo. Si vemos en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si el padre es una gran persona, los hijos deben ser grandes personas, tienen que imitar a sus padres. Entonces, como está escrito en la palabra, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A medida que crecemos en nuestra vida en fe, debemos llegar a ser más y más como Dios. Incluso si no llegamos a ser perfectos como Dios, y esto tiene que ser natural. Un cristiano nacido de nuevo ha recibido la vida de Dios, se ha convertido en hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios habita en él. Entonces, ¿qué debo hacer? El Espíritu Santo nos ayuda a cambiar nuestro corazón y nuestra vida para que podamos vivir dignamente como hijos de Dios. Ahora, los hijos de Dios no solo deben decir que son hijos de Dios a través de las bocas, sino tienen que aprender lo que significa vivir dignamente como hijos de Dios, crecer y madurar como hijos de Dios y vivir dignamente como hijos de Dios. Si vemos en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El propósito del que el Señor nos salvó es que no debemos de caminar en obras muertas, sino en vida nueva. Y Él nos ayuda a hacerlo. Andar en la vida nueva no es vivir según los deseos de la carne, sino según el Espíritu. En Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Las personas que han nacido de nuevo, las personas que son salvas, son personas de Cristo. Son cristianos, Christian. Muchas palabras usan de manera descuidada la palabra cristiano las personas que simplemente van a la iglesia. Pero hay personas que dicen que son cristianas, pero realmente no lo son. Muchas personas así. Una persona sin el Espíritu de Cristo no es cristiana. La palabra cristiano significa que dentro de esa persona vive Cristo. Y vamos a buscar un momento Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12. Hasta el 14 voy a leer yo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, se refiere a las personas salvas. Deudores somos. Nosotros, antes de recibir la salvación, éramos deudores de la carne. Pero ahora no somos deudores de la carne. ¿Estamos endeudados de qué? De la gracia de Dios. Nosotros no le debemos. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así como un deudor pide, el cuerpo siempre pide las cosas que lucen bien, los que saben bien, las cosas que alegran el cuerpo. Quiere mantener los nervios periféricos estimulados para que vivamos de acuerdo con el cuerpo. Mientras nosotros tenemos el cuerpo, no es que no podemos ignorar todas estas cosas, pero el poder del Espíritu Santo es mayor que eso, y el Espíritu Santo vence los deseos de la carne. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No debes perder frente a la carne, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si caes en el pecado, eres esclavo del pecado. Si pierdes, si caes
contra la carne, eres esclavo de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué significa? Es una evidencia de que dentro de esa persona no hay vida. Y si es una persona salva, pero vive como una persona muerta, es como si fuese una persona muerta, ¿no? Si vemos en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una persona que has rescatado, que estaba a punto de morir ahogado, ¿no? Lo sacas, pero tú intentas reanimarlo, pero no se mueve. ¿Qué significa eso? Que está muerto. Pero si está vivo realmente, se debe de levantar y vivir. Si hemos pasado de la muerte a la vida, no podemos caminar así sin más en la muerte, como si fuese una persona muerta. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu es por medio del Espíritu. Es vencer la carne por medio del Espíritu. Si vemos en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vives según el Espíritu, al fin y al cabo no vas a satisfacer los deseos de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Aquellos que son guiados son hijos de Dios a través de estos espíritus. No significa que te conviertas en un hijo de Dios siendo guiado por el Espíritu, sino que ser guiado por el Espíritu Santo es una prueba de que eres un hijo de Dios. Y hay numerosas evidencias escritas así en la Biblia, como hijo de Dios. Nosotros cuando aprendemos la Biblia, tenemos que conectar la palabra con nuestro corazón y con nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos reconocimientos médicos, hay gente con una salud mala, puede salir gente con un mal hígado, gente con un mal estómago. Y se dice, ¿no? De que unos niveles, de que sobrepasas ese nivel, pues estás enfermo. Si tenemos toda la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo en la Biblia, aquellas de ellas son seguras y otras aún faltan. Sin embargo, si todos son insuficientes, al fin y al cabo es que ya desde primeras instancias no es una persona salva. Escuchando la palabra dice, es una buena palabra, y luego te olvidas de ella y vives de acuerdo a la carne sin tener en cuenta de Dios. Entonces, ¿qué clase de cristiano es ese? En 1 Juan 1:16 está escrito, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay muchas evidencias de que hemos pasado de muerte a vida. Y cada uno tiene que ir marcándola, tiene que ir comprobándola consigo mismos. ¿Yo cuántos puntos tengo? Pero sin pensar. Escuchas todas las palabras y luego ves sus obras. No tiene nada que ver con lo que dice y no tiene interés en ellas. Personas que dicen, bueno, yo, la Biblia, pues lo que diga la Biblia, pero yo, conforme a lo yo quiera. Eso al fin y al cabo es ignorar a Dios. Ignorar la palabra de Dios es ignorar a Dios, al fin y al cabo. Si vemos en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, una persona que dice permanecer en él, ¿realmente el Señor está vivo dentro de esa persona o está durmiendo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa? En mi cuerpo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Señor vive y obra a través de esa persona, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Como está escrito en Filipenses 2:13, el Espíritu Santo sabe, no te hace saber lo que le agrada a Dios, nos hace conocer lo que es la voluntad de Dios, nos da el corazón para hacer la voluntad de Dios y nos da la fuerza para hacer la voluntad de Dios y nos hace hacerla. El que dice que permanece en Él, la persona que dice el Señor está dentro de mí, debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor dentro de mí? Es mi propietario. Antes el diablo me dominaba, de hecho. Es el dinero, sus amos. ¿Debe mi codicia gobernar mi corazón? Ahora el Señor debe gobernarme por completo. Tienes que dejar al Señor en tu corazón, en el trono de tu corazón y decir, yo soy tuyo, Señor. El Señor es mi Rey. El Señor es el Creador. Él es Dios. Él es quien gobierna el universo. Él fue el que me salvó. Él fue el que murió en la cruz por mí. ¿Cuánto nos amó Dios? Entregando a su Hijo unigénito como ofrenda por el pecado por todos nosotros hasta el punto de la muerte por nosotros. Sufrió todo tipo de vergüenzas y dolores indescriptibles. Toda esa preciosa sangre fue derramada. Pagó por todas las maldiciones y pecados que nosotros merecíamos. Nos dio la vida eterna y nos hizo hijos de Dios. El Señor está dentro de mí. ¿Y cómo debo tratar al Señor? Dices, Señor, quédate hoy dentro de mí así tranquilo, que yo me voy a ir por ahí a pasármelo bien. ¿Y dónde está el Señor? ¿Va a estar ahí en el aposento interior? Si está dentro de mí, ¿a dónde irás y qué harás con el Señor? El Señor debe tener un control completo de mi corazón y de mi vida. Ya sea que yo viva o muera, Señor, gobiérname. Y tiene que ser así. Aprendiendo la Biblia, diciendo, eso es una buena palabra. Si vives independientemente sin ver con Dios, esa persona no tiene que ver con Dios tampoco. Así se lo dijo al pueblo de Israel. Ezequiel 33 podemos ver, y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Dicen, cantas bien, canta bien, lo disfruta y se va. Y ya está, no queda nada. Personas escuchando el sermón para ver si es un buen sermón o no. ¿Acaso la persona que predica es un actor de espectáculos o algo? ¿No? Diciendo, eso es una buena palabra, es bueno predicando, no es bueno predicando, dando puntuaciones. Ya sea bueno o malo, si la persona de Dios le ha sido entregada, tiene que aceptarla. Nosotros ya no podemos vivir de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, y vivir de acuerdo con los deseos de la carne. Una persona que no ha nacido de nuevo no tiene ni vida, no tiene ni Espíritu Santo en su interior, debido a que vive de acuerdo al diablo, al príncipe de la potestad del aire. No tiene más remedio que vivir de acuerdo con los deseos de la carne, aquellos que no han nacido de nuevo. No hay vida ni espíritu.
Si una persona que ha sido salva verdaderamente tiene la vida de Dios, tiene el Espíritu Santo, y nosotros, si aprendemos la palabra normalmente, podemos vivir según el Espíritu y no según la carne. Y ahora bien, el fruto del Espíritu no proviene de la voluntad o esfuerzo humanos. Solo puede suceder a través de la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Ahora, fue el Espíritu Santo que nos hizo nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo a través de la palabra. Nací de nuevo como hijo de Dios, nací de nuevo por el Espíritu Santo, todo es lo mismo. El Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios para que podamos recibir la salvación y nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo reside ahora en nosotros. Siempre. El Señor está siempre dentro de mi corazón, como dice la alabanza. El Señor está siempre dentro de mi corazón, siempre, en cualquier lugar que vaya, siempre está allí. Cuán maravilloso es el santo, el glorioso, el que me salvó, que viva dentro de mí. ¿Eso es alguna teoría acaso? ¿Es real? Ahora, el Espíritu Santo transforma nuestros corazones y nuestras vidas para que podamos dar el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:17 ha recibido la salvación, pero hay concupiscencias de la carne que aún no han sido cambiadas en Cristo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En contra, se oponen, se refieren, es que están en contra, y en inglés es against. Se oponen entre ellas. El deseo de la carne es contra del espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Si vemos en 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis a los deseos de la carne que batallan contra el alma. Los deseos de la carne están en contra del Espíritu Santo y contra el alma. Os abstengáis de los deseos de la carne, así que el Espíritu lucha contra la carne dentro de nosotros. Al igual que los glóbulos blancos y los glóbulos rojos luchan dentro de nosotros cuando hay alguna enfermedad o algún germen. Y si no hay inmunidad, si no hay forma de arreglar, al fin y al cabo, los gérmenes ganan. Y al fin y al cabo, si ganan los gérmenes, pues se enferman. En oración, aprendizaje y obediencia, así como si quisiéramos estar sanos, hay que comer bien y hacer ejercicio adecuadamente, hay que estar activos mental y físicamente. Entonces, te haces una persona sana. Nosotros orando, aprendiendo lo que aprendemos, obedeciendo la palabra cada vez más y más, entonces nos fortalecemos, podemos vencer el pecado, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué te impide vivir tu vida de la manera que quieres? ¿Quién es? Es el deseo de la carne. Y esa batalla está dentro de ti y primero tienes que ganar esa batalla. Si vemos en Romanos 8:7-8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El enemigo está apuntando a una persona y tratando de matarla. Los deseos de la carne son enemigos de Dios. El diablo usa los deseos carnales para oponerse a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nosotros, ¿qué pensamos?
cuando estamos de día y noche. Siempre pensamos en las cosas de la carne. Oh, ¿cómo puedo yo comer bien y vivir bien? ¿Cómo puedo yo vivir cómodamente? ¿Cómo puedo vivir yo felizmente? ¿Solo piensan en esas cosas? ¿Cómo puedo vivir de acuerdo a la voluntad del Señor? No pueden pensar en eso. Ya sea que vivamos o que muramos, por el Señor, por la voluntad del Señor, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una persona que ha recibido la salvación y simplemente vive según la carne, son enemigos de Dios. ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará si son enemigos de Dios? Y realmente si continúa haciendo así, es verdaderamente un enemigo de Dios y necesita salir de allí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, después de recibir la salvación, ¿cómo puedo agradar a Dios? Si vemos en 2 Corintios 2, 5, 9, por tanto procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Si vemos en Hebreos 11, 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si nosotros hemos recibido la salvación, si somos personas salvas, tenemos que agradar a Dios y tenemos que recibir ese testimonio de que hemos agradado a Dios. Si vemos en San Juan 8:29, Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrade. Caminar con Dios es que hace lo que le agrada a Dios. San Juan 8:29 era, ¿no? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué están escritas estas palabras? Porque si somos salvos, debemos agradar al Padre, siempre. Dios siempre protege y ayuda a quienes lo agrada, a quienes le agradan. Y que Él está con ellos significa que le ayuda, que les protege, dándole todo tipo de cosas buenas, sin que les falte nada. Pero si no agradamos a Dios, por el contrario, vamos a contristecer al Espíritu Santo de Dios y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y no se debe contristar al Espíritu Santo de Dios. Dentro de una familia, ¿no? Hay niños que alegran a sus padres y hay niños que siempre están provocando preocupaciones a sus padres todos los días. Entonces, yo tengo que pensar, al igual que el ejemplo que os acabo de decir, al igual que hay niños que no son buenos ante sus padres, si yo realmente soy bueno o no soy bueno ante Dios. Hay que pensar en esas cosas también. Ahora, el fruto del Espíritu es el resultado de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Una persona que ha crecido en la fe es una persona que está llena del Espíritu Santo. Y el resultado, al fin y al cabo, ¿qué da? Frutos. Las ramas secas, los pámpanos secos o los pámpanos pequeños, jóvenes, no dan fruto así sin más. Seguimos en Colosenses 2, 9, 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y ahora esa plenitud está dentro de nosotros, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Seguimos en Efesios 3:19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Y eso lo dice porque se puede, porque es posible. Si vemos en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una persona que recibe la salvación, todo, llegamos a la unidad de la fe, al creer en el nombre, al creer en Jesús, ¿no? Y al recibir la salvación, es decir, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, al convertirnos en uno dentro de la iglesia, ¿no? Crecemos hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Y una vez que va gradualmente siendo lleno, siendo pleno, entonces da frutos. Si vemos en Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, hay muchos frutos, pero personas que pueden preguntar, pero esto, ¿cómo puedo yo dar esos frutos? ¿Y cómo podemos dar realmente todos esos frutos? Dentro de esos 9 frutos, pues hay algunos frutos que nosotros lo damos y otros no, pero debemos de pensar así. Un manzano da manzanas. Yo he visto en la televisión y en las fotos, es solo un árbol, pero tiene muchas flores y muchos tipos de frutos. Hay un árbol así, extraño. Pero el fruto del Espíritu es solo un árbol, que es Cristo. Y hay 9 tipos de frutas, de frutos, ¿no? Y todos tienen que aparecer. No quiere decir que unos sí y otros no. A medida que nosotros vamos creciendo en nuestra vida en fe correctamente, todo salen todos los frutos. Así que la última vez hablé en detalle de los 4 primeros: amor, gozo, paz y paciencia. Y ahora, el quinto y el sexto fruto son la benignidad y la bondad. La palabra benignidad es una expresión de la piedad y misericordia de Dios, el amor compasivo de Dios. Según en Efesios 2:4, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La benignidad es una expresión del amor de Dios por nosotros, misericordia. Benignidad, en otras palabras, misericordia, compasión, tolerancia, ternura, piedad, todas son sinónimos. Entonces, el fruto del Espíritu es benignidad. Seguimos en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor nos ha dado las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y nosotros debemos que presentarlo a las generaciones venideras y hay que transmitirlo. Y hay que predicarla, es decir, hay que predicar ese amor, esa piedad, esa misericordia que Dios nos dio a nosotros, a todas las personas del mundo. ¿Simplemente recibes todos los que has recibido de Dios y se termina? No. Debido a la misericordia de Dios, el Señor y el Espíritu Santo que existen aquellos que son salvos, hay que predicarse a las personas. A través del Espíritu Santo, Dios nos ha inculcado el amor y la misericordia de Dios.
la misericordia para aquellos que no merecen, realmente pues es el amor de Dios que les da. Dar a alguien que merece, eso no es piedad, pero pero dar algo a los que no lo merecen, al fin y al cabo es misericordia. ¿Mm? Nosotros amar a los que nos aman y odiar a los que nos odian, eso no es misericordia. Dios es misericordioso con los desobedientes, les da misericordia, porque quiere perdonarlos. A todos los pecadores, si vemos en Salmo 51:5, David oró, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cometió un pecado que merecía la muerte, pero conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así le pidió David a Dios. Y puede orar así. Por la misericordia de Dios, si vemos en Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová. Porque la gracia el Señor la da incondicionalmente. Si vemos en Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A través de su misericordia el Señor nos salvó, nos hizo nacer de nuevo, nos renueva a través del Espíritu Santo y toda esta gracia viene de la misericordia de Dios que nos da a nosotros. Si vemos en Santiago 5:11 que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es el más misericordioso y es el más compasivo el Señor. Nosotros hemos recibido toda esa misericordia y toda esa compasión. Si vemos en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si tú has recibido la misericordia de tu Padre, tú también tienes que tener misericordia de los demás. Si vemos en Lucas 10:37, hay una palabra muy famosa de Jesús. En Lucas 10, cierto intérprete de la ley fue hacia Jesús y le preguntó: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo?, respondió el intérprete de la ley, como justificándose a sí mismo, ¿no? Como es un intérprete de la ley, pues está actuando como si él ha cumplido todas las leyes. Eso no es algo difícil. ¿Pero quién es mi prójimo? Pero pregunta por qué no lo sabe, porque él mismo se estaba tratando de justificar a sí mismo. Y entonces Jesús le dio una parábola a este orgulloso, soberbio e intérprete de la ley, ¿no? Y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Jerusalén es una ciudad santa y Jericó es la ciudad del pecado. Una persona que se apartó de Dios, empezando desde el jardín del Edén, ¿no? ¿Quiénes son los ladrones? Los ladrones son los diablos que golpean a la gente de este mundo y llevándola hasta la muerte. Se refiere al fin y al cabo al miserable estado del pecado humano. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo.
cualquier sacerdote o esfuerzo humano no puede salvarse a sí mismo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y le dijo al mesonero: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El buen samaritano se refiere a Jesús. La persona que estuvo a punto de morir, la persona que se quedó medio muerto, se refiere a no solo a ese intérprete de la ley, sino a todas las personas del mundo que han dado la espalda de Dios y que han caído en el pecado y que son golpeados por Satanás hasta que mueran. Ninguna religión puede salvar a una persona. Jesús, a quien los judíos ignoraron, diciéndole que tú eres samaritano y que tienes demonio, ¿no? Él es el verdadero Salvador. El aceite y el vino son el Espíritu Santo y la sangre de Jesús. Él nació de nuevo a través de la sangre y del Espíritu Santo, como dice la alabanza, por salvación. El mesón es la iglesia y el mesonero es el Espíritu Santo que cuida hasta que yo venga, hasta que venga Jesús. Jesús vino a salvar a los pecadores miserables. Y que Jesús viene de nuevo se refiere a que quiere ver a un hombre sano, a un hombre que ha sido transformado por el Espíritu Santo. El sacerdote, el levita, ¿no? De estos tres, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz lo mismo. Todas las personas que no son salvas son personas que están a punto de morir frente a esos ladrones. Y tú también eres una persona que estás a punto de morir, que te has quedado medio muerto. Pero yo vengo a salvarte. Yo he venido para hacer la obra de la salvación. Por lo que yo, como he tenido misericordia de ti, tú también ve y haz lo mismo. Pero tienes que recibir la salvación para tener misericordia de las demás personas, de sus almas, para que puedan recibir la salvación. Las personas que han sido vestidas por la misericordia de Dios, las personas que han recibido esa misericordia, tienen que darla también a las demás personas. Ve y haz lo mismo, la misericordia de Dios. Nosotros fuimos salvos a través de la misericordia de Dios. Nosotros recibimos la misericordia de Dios y ahora nosotros tenemos que mostrar esa misericordia a los demás nuevamente. Si vemos en Salmo 66, 16, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Nosotros estamos predicando la gracia de que Dios nos ha salvado. Y que hagas así. Por eso si vemos en Lucas, ¿no? Al igual que sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, como dice la palabra. Si vemos en San Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mostrar misericordia es misericordioso. Tener piedad, el que puede tener piedad de los demás, también también tendrá compasión, recibirá compasión. ¿Y quién? Una persona que está a punto de ir al infierno no puede tener misericordia de otra persona que va a ir al infierno. Pero la misericordia de Dios, la cual una persona ha recibido esa misericordia, tiene compasión de otra persona, va a recibir incluso más misericordia por parte de Dios. Si vemos en Salmo 18, 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Es decir, la misericordia se va mostrando cada vez más. Si vemos en San Mateo 18, 24 al 35, si vemos ese contenido, el Señor dijo que había cierto rey y luego había un deudor del rey.
y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Y cómo puede pagar esa deuda, esa gran deuda? No puede pagarla. No sé por qué tuvo una deuda tan grande. Pero se postró ante el rey, diciéndole: Señor, ten paciencia conmigo. Dame tiempo, y yo te lo pagaré todo. Y a los ojos del rey, esa persona realmente no puede pagar hasta que se muera. Yo miré en el libro de referencias para ver cuántos son 10.000 talentos. Y un denario es la cantidad de dinero que gana una persona al cabo del día. Un talento son 6.000 denarios. Entonces, ¿cuántos son 10.000 talentos, perdón? Son 60 millones de denarios. Y yo estaba calculando y ya lo dejé porque es que era increíble la deuda. Pero bueno, si lo calculamos rápidamente con nuestro dinero, pues son 400 millones de euros. ¿Cómo vas a devolver todo eso? Por eso, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Ah, ¿no me lo vas a pagar? Entonces cogió y lo echó a la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Entonces otros siervos del rey vieron lo que pasó, porque se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Le contó, se chivó de todo lo que había pasado, lo que habían visto esos siervos del rey. Entonces el rey se enojó y le dijo: ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? 10.000 talentos, que te he perdonado 10.000 talentos. Si calculamos 100 denarios rápidamente serán unos 700 euros, ¿no? 700 euros. ¿Y tú que no tuviste misericordia de esa persona como yo la tuve contigo? Y entonces, otra vez, lo mandó a la cárcel, ¿verdad? A este siervo que le perdonó esa gran deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo y cuán grandes fueron nuestros pecados perdonados, pero no podemos perdonar a los demás? La misericordia es perdonar a los que te han hecho daño. Eso es la misericordia. Si vemos en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Porque juicio sin misericordia es de una persona que no tiene misericordia, que no tiene piedad, tiene un corazón despiadado. Entonces, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto es una palabra bastante aterradora, ¿eh? Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay algunas cosas que necesitan ser personadas ante Dios mientras vivimos en nuestro mundo, en este mundo, y hay personas que necesitan ir ante Dios y tener un poco de compasión. Dijo que si no muestra misericordia a los demás, si no perdonamos, Dios tampoco los perdona. Si vemos en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Misericordia.
Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Después de perdonar una o dos veces, dice, yo no puedo soportar más, ya no te voy a perdonar. ¿Que no va a poder perdonar? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Preguntó Pedro, ¿verdad? A Jesús, ¿hasta 7? Y respondió Jesús, hasta 70 veces 7, es decir, indefinidamente, porque Dios hizo así. Seguimos en Colosenses 3, 12, 13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros como si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonándoos unos a otros, soportándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Seguimos en Proverbios 19:11, y su honra es pasar por alto la ofensa. Aquellos que pueden perdonar las transgresiones de su prójimo son personas valientes, son personas honradas. Una persona que no puede perdonar las faltas de otras personas es un necio. Un corazón que no puede perdonar, al fin y al cabo es un corazón que busca venganza diciendo, ya verás. Simplemente es un corazón despiadado que quiere tomar represalias. Yo esto lo he dicho muchas veces, aquellos que buscan venganza, al fin y al cabo, mueren antes que sus propios enemigos. Porque en su interior todo está podrido. Y dentro de esa persona no puede tener paz en sus corazones. Bueno, hoy quería hablar sobre la benignidad y la bondad, pero creo que hoy me quedo solo con la benignidad. La bondad ya la próxima vez, ¿vale? Ahora nosotros tenemos que ir confirmando, marcando, revisando los 9 frutos del Espíritu Santo uno por uno. Y una vez que se da fruto, y da fruto hasta cierto punto, ha dado fruto, pero puede no madurar adecuadamente, ¿verdad? Hay frutos que están madurando, pero no maduran hasta el final y al fin y al cabo se secan y se caen. También hay frutos que se dan frutos pero arrugados. Debe de ser una fruta madura por completo y tiene que ir revisando cada uno por uno. Y entonces, ¿hasta cuántos frutos han dado, hermanos? El Señor dijo que no quiere que seamos infructuosos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en San Juan 15:8 está escrito así. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso nosotros debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo, y para recibir la llenura del Espíritu Santo debemos desechar incluso los pecados más pequeños que hay dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas, y tenemos que orar para recibir la llenura del Espíritu Santo con fervor, y para ser llenos del Espíritu Santo debemos anhelar la palabra, y tienes que ir obedeciendo cada pequeña cosa una por una. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Tienes que comenzar, tienes que ir obedeciendo las cosas pequeñas, las que puedas hacer, y tienes que ir poniéndolas en práctica una por una. Entonces el Señor todo eso lo va a reservar para que hagas cosas más grandes, y así entonces eres más lleno del Espíritu Santo, y entonces das frutos del Espíritu Santo. Nosotros que estamos anhelando la venida del Señor, que está cada vez más cerca, y nosotros debemos de vivir dignamente como hijos de Dios, como verdaderos cristianos. Y ahora parece que Dios nos está dando realmente un poco más de oportunidad. Y muchas pruebas se nos avecinan realmente, pero yo creo que es un proceso en el cual el Señor nos está probando para hacernos más fuertes, para estar más fortalecidos, ¿vale? Y nosotros debemos de anhelar más fervientemente la palabra, y tenemos que esforzarnos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
Vamos a terminar con una oración. Señor, nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos que tú has determinado, Señor, tú nos salvaste y ahora nos has hecho permanecer dentro de tu cuerpo, la Iglesia, a través de la guía del Espíritu Santo. Señor, toda esa gran gracia que nos has permitido, te la agradecemos. Al igual que está escrito la palabra, sed llenos del Espíritu, Señor. Nosotros queremos que nuestra vida en fe crezca, para que seamos llenos de la plenitud de Cristo. Y dentro de toda esa plenitud, Señor, queremos ser llenos del Espíritu para dar buenos frutos y gloriosos, para que todo eso sea gloria para ti, Señor. Te pedimos de que nos ayudes, porque realmente nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, pero sabemos que estás dentro de nosotros. Por lo que, Señor, te pedimos de que nos ayudes, de que a través de tu palabra y la fuerza del Espíritu Santo, Señor, te pedimos de que nos ayudes entre nosotros, para que ninguno caiga de tu santa gracia y que no caiga dentro de esta santa multitud, Señor. Y en estos últimos tiempos, en esta epidemia, Señor, muchas personas están recibiendo muchos dolores y sufrimientos, pero a pesar de todas estas cosas, Señor, te agradecemos por habernos dado un corazón más fiel hacia ti, un corazón de querer más servirte, Señor, porque el resto del tiempo que nos quede, Señor, para que podamos predicar tu palabra y que se lleve a cabo tu gran obra, Señor, te pedimos de que nos ayudes. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.